Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Saludo al titular del Ejecutivo, al titular del Poder Judicial del Estado, mis compañeras y compañeros legisladores. Ciudadano gobernador, he leído con detenimiento el contenido del documento de informe que nos fue entregado y del mismo con relación a lo que desde el Plan Estatal de Desarrollo se ha denominado un nuevo pacto social. Advierto que es escueta la referencia a la reestructuración, refinanciamiento de la deuda pública del Estado, formalizada en el mes de julio pasado. A pesar de que con dichos movimientos se nos coloca nuevamente en un monto de capital de endeudamiento en un orden superior a los 40,000 millones de pesos, según la información proporcionada por la Auditoría Superior del Estado. Esto es, más de 5,000 millones de pesos que al corte del mismo julio de 2015, que rondaba en 36,375 millones. Incluso mayor que los 39,000 millones de pesos que se calcularon al momento de ser detectada en 2011. Claro, eso sin contar los intereses que se acumulan en el horizonte de por lo menos 30 años más, esto es, hasta el 2045. Mis preguntas son: ¿qué nos puede informar sobre el avance de los procesos penales que se deben seguir a las averiguaciones previas presentadas por el Auditor Superior del Estado desde diciembre del 2011 y posteriormente en mayo del 2013? ¿Por qué la falta de decisión gubernamental a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado para trabajar en conjunto con las autoridades norteamericanas en la recuperación de los recursos que le pertenecen a Coahuila? Porque allá sí se incautan recursos a servidores públicos que aquí fueron liberados. Ciudadano gobernador, la afrenta de la deuda que hoy mantenemos, incluso en montos superiores a la de hace 4 años, se traduce día a día en una carga para todos los coahuilenses, en una carga que se refleja en sus bolsillos con impuestos que debieron ser abrogados desde el 2012, como así se comprometió. O bien, en la ausencia de obra pública que pudiera realizarse de no tenerse que abonar más de 4,000 millones de pesos anualmente, es decir, a la fecha 19,000 millones de pesos acumulados, y que no nos traerían en la divagación sobre el origen de los recursos utilizados en este último año para la infraestructura de salud, carretera o educativa. La respuesta a esta pregunta, pero sobre todo las acciones que puedan advertirse de manera decidida desde su gobierno en lo que resta del sexenio, será la manera más evidente, si no es que la única, que pueda restituirle credibilidad al gobierno. Me referiré ahora a otro tema por demás delicado, el de salud. Con independencia de que soy una convencida de que las acciones de prevención son y serán siempre prioritarias e imprescindibles para transformar, lo cierto es que en la mayoría de los casos estas descansan solamente en acciones declarativas o con poco presupuesto. Pero en lo que hace este rubro, la realidad nos rebasa. La falta de abastecimiento de medicamentos en los hospitales generales o bien en los centros de salud, cuando esa es la instancia del sistema de salud en un municipio o localidad, es algo que al parecer ya no es una novedad. Sin embargo, no por esta razón la necesidad desaparece. Tampoco desmerece su importancia. Esto, pues en gran parte, constituye el soporte que el Estado se encuentra obligado a proporcionar a los derechohabientes. Resulta de gran impacto escuchar en los spots publicitarios sobre la conclusión del Hospital General en Torreón y en Piedras Negras, así como la pronta construcción de un hospital del Seguro Social en Ciudad Acuña. Pero más allá de que tal promoción no coincide exactamente con lo informado en el papel, lo cierto es que esa expectativa cae más allá del suelo cuando al salir de una consulta, digamos, la señora Betty, se enfrenta ante la terrible situación de que el medicamento prescrito o los estudios que le son indicados por el médico tratante no le pueden ser provistos por el sistema de salud.
y que las más de las veces no constituyen más allá que un antibiótico o un analgésico. Sin embargo, para poder concluir con esta atención de salud, tiene que recurrir a sus propios recursos. Pregunto, ¿qué acciones ha realizado su administración en el presente año y cuáles son las que piensa implementar para el ejercicio presupuestal del 2016 a efecto de proporcionar un servicio médico completo a los derechohabientes en las unidades médicas de salud del Estado de Coahuila? En el mismo rubro, y toda vez que en el documento sí se hace mención a la inclusión de servicios de quimioterapia en el Hospital General de Piedras Negras, por un monto que se señala ahí de 280,000 pesos, pero que en su oportunidad y en atención a la invitación de la que fui objeto durante su inauguración, se habló de un presupuesto autorizado de medicamento por alrededor de 1 millón de pesos, que no resulta más que para la atención desde el mes de junio, si fuera el caso, de 2 o 3 pacientes, pero que sin embargo, al día de hoy, no ha sido posible arrancar materialmente el funcionamiento de esta unidad de quimioterapia. Parecería que no contaba con el soporte de información necesario para determinar el tipo de unidad. Previamente tuve una reunión en la que no me quedaba claro si este era el tipo de tratamiento, pero que sin embargo celebro que se haya implementado. Sin embargo, mi pregunta es, ¿qué presupuesto está considerando proponer para el ejercicio 2016 a fin de dotar de funcionalidad a la unidad de quimioterapia del Hospital General en Piedras Negras? ¿Y qué acciones se están implementando y se mantendrán para que este proyecto de atención y tratamiento a pacientes de cáncer en el norte del estado se vuelva operante y una realidad? Por su atención, muchas gracias. Nosotros tenemos una deuda bancaria que es la que hemos reflejado siempre en los estados contables. La deuda que tenemos a proveedores también la hemos reflejado siempre y nunca la hemos ocultado. Y al final de esta administración será mucho menor de lo que nosotros recibimos y nunca lo hemos ocultado. No creemos que las prácticas de opacidades que se dieron aquí en Coahuila y recientemente, por cierto, en Sonora, sean correctas. Pero nosotros vamos a enfrentar eso con transparencia y vamos a enfrentar eso, obviamente, con la fuerza económica de nuestro Estado. En cuanto a la Procuraduría, yo le quiero decir que la nuestra tiene autonomía, que yo no me puedo meter en una averiguación previa, ni contra un funcionario así, ni contra un funcionario de otro partido, ni de nadie. Tiene autonomía. Sí le quiero además traer a cuenta 2 situaciones. La primera, sabemos por los informes de la Procuraduría que hubo no ejercicios de acción penal del gobierno federal anterior sobre personas que estaban relacionadas con la administración del gobierno de Coahuila. Eso yo creo que la Procuraduría, en su momento, con las normas que determina el caso, que no sean cuáles, se lo podrán informar para quedar eso satisfecho, cuando menos en la información. Déjenme le comento, en materia de salud, que no hay derechohabientes, que ese es el gran problema de este país, que los derechohabientes están en el IMSS y en el ISSSTE. El derechohabiente es el que se construye en una institución de salud. Estamos ahora en este conflicto, entre otras cosas, por lo que señalé yo en mi discurso, el envejecimiento de la población, la ruta esta que tenemos, que es evidente, de bombardeo, de malas prácticas de salud. Pero estamos también en este problema en los hospitales generales, porque hace unos años, no lo tomen personal, se creó el Seguro Popular, no una institución. Y el Seguro Popular no se recarga más que en la infraestructura que ya tenemos, en la que ya teníamos y en la que podamos ir construyendo. En lugar de haberse avanzado en la formalidad, construir una institución, se generó un programa. Y entonces, a quien está en un hospital,
A ese hospital le recargamos ahora el programa del Seguro Popular. Y ese Seguro Popular, que además es de atención más rápida, por muchas razones, empezó a duplicar el servicio. Cuando yo fui legislador, me tocó comentar eso en algún momento con las autoridades. Estamos creando una burbuja que va y le pega a la infraestructura que antes era para el que no tenía ningún tipo de servicio. Si usted suma el número de derechohabientes, esos sí son derechohabientes, del Instituto Mexicano del Seguro Social, del ISSSTE y de otros organismos, y lo suma a los del Seguro Popular, tenemos un número mayor que la población de nuestro estado. Y ese se va y se recarga pues en la infraestructura que ya tenemos. Le pongo un ejemplo. El hospital universitario. Es un hospital general, primero en nuestra ciudad, que es además donde se realizan las prácticas. Ese hospital recibe ahora a derechohabientes, a población que no tiene ningún servicio y al Seguro Popular. Y la pasada administración federal, y comprendo por qué lo hizo, y creo que es una forma de garantía, no la criticaría, dice es que ahora tenemos cobertura universal. No. Ahora lo que tienes es que sobre la infraestructura que ya existía, le dejaste caer el peso de todas las necesidades. Yo creo que si analizamos así las cosas, vemos el enorme reto que sí es del sistema de salud. ¿Es de pura inversión? Pues le puedo decir que llevamos 2,000 millones de pesos invertidos en eso. Que nunca en la historia se había puesto aquí un centro oncológico como queremos poner. Hago el paréntesis. En la comparecencia del secretario de Salud, muy importante que aclaren esto del hospital de Piedras Negras, que no, ahora sí que no le niego que sea cierto porque no sé, pero ya recibirá instrucciones del secretario para que se lo aclare. Pero el problema, mi discurso es de la política pública. ¿Qué vamos a hacer? O sea, seguir invirtiendo. Ah, bueno, pues a ver cuándo completan, ¿eh? Y cuándo completamos. Segunda, hay que hacer entonces infraestructura estratégica. Nosotros necesitamos un centro oncológico, porque en Coahuila no hay forma de dar una radioterapia con los términos de la ciencia moderna, ahorita. Bueno, hay que hacerlo. Segundo, distribuir en la complejidad de nuestro estado la atención médica. Hospitales en Saltillo, en Torreón, en el centro, en el norte. Segundo, pues más que voluntad, hay que hacer cosas. Necesitamos una escuela de medicina en Piedras Negras o en el norte del estado, para que el médico esté arraigado a la zona donde va a servir. Hemos hecho, y pongo el ejemplo con todos los alcaldes, pero con el de Piedras Negras, esfuerzos muy grandes para lograr que especialistas del centro del país se vengan a vivir a nuestro estado, incluso pagando dinero. ¿Por qué? Pues porque el especialista va a querer trabajar donde vive, y pues muchos eran de la Ciudad de México. Esa es otra acción. ¿Qué creo que también hay que hacer en materia de política pública? Consolidar compras. La carrera de las medicinas es inagotable y tenemos que consolidar compras. Vamos a hacerlo nosotros con el gobierno federal. Este gobierno federal nos está permitiendo consolidar compras con ellos y eso bajar los costos pues, de una gran cantidad. Lo mismo vamos a hacer es tratar de consolidar compras en el sector educativo. Es decir, no comprar nosotros 20 pupitres y podemos comprar junto con todo el volumen nacional de pupitres. ¿Qué tenemos que hacer? Resolver los problemas del servicio médico de los profesores, que trae también es, al ser un servicio universal, si un maestro trae 5 horas clase, tiene derecho al servicio médico, aunque su aportación sea mínima. Y entonces se les ha desbalanceado totalmente el sistema médico. Pero tenemos que hacer esas políticas públicas. Son políticas públicas.
no es de otra manera. Y hacer la inversión en el mejor lugar que resulte. Y tomar las medidas desde ahora. Fíjese, con el hospital del Seguro Social en Acuña, es toda una historia de estarlo pues, reclamando y clamando y nunca haber hecho, como ahora lo estamos haciendo con el municipio de Acuña, con los diputados federales y locales, pues ya acciones. Primero es de decir al seguro que necesitamos el hospital, porque nadie se lo había dicho, lo decíamos acá, pero nadie se lo había dicho al seguro. Y esto significa llevar la justificación y todo. Adquirir el terreno, pues que ahora tenemos, entrar en alianza con el municipio para los servicios, y el seguro nos llamó y nos dijo, nomás momento, no había proyecto de construcción. ¿Cuál es el hospital que se requiere? Entonces, hoy están en ese tema. Yo le agradezco sus preguntas, las dos los dos temas, y creo que de sus preguntas yo tomo la necesidad de incidir con políticas públicas, que es lo mejor, a mediano y a largo plazo. ¿Cómo sacamos adelante el reto de las finanzas, por un lado, y por el otro lado, el reto de la salud? Yo no creo que sean cosas menores los temas legislativos. El 30% de los embarazos de jovencitas son segundo embarazo. O sea, el 30% es segundo embarazo. Y ese se da, pues obviamente por el tema de la prevención y se da por el tema de que aquí era permitido casarse antes de los 18 años. Además de que tenemos un porcentaje importante, sobre todo de mujeres en Piedras Negras y en Acuña, que estaban contrayendo matrimonio con hombres que llevaban más de 20, 25 años de edad, siendo ellas menores de edad. Obviamente con el permiso de sus padres. Entonces, los temas de prevención no son menores. No hay que tenerle miedo a decir, hey, porque no lo decimos y no hacemos leyes contra eso. Hey, los pastelillos que venden son veneno. Y tampoco tenemos por qué estar pagando con dinero público una descarga de 400 o 500 calorías. Porque luego resulta más barato políticamente pues, andar tratando de sanar que resolver el problema que tenemos de alimentación. No, se lo digo en el mejor de los planes, con la convicción de que usted tendrá muchos años en la política, pero viendo de la administración, no va a haber dinero que alcance. Tiene que pagar el costo los que lo están ocasionando, que son esas grandes transnacionales que están dañando nuestra salud. Y también se lo digo con la convicción de que así debe de ser. Pues tenemos que hacer políticas públicas de buena administración, como consolidar las compras, como evaluar mejor quién entra al servicio, como poner escuelas de medicina en el norte. Yo creo que eso todo lo tenemos que hacer. Le agradezco sus preguntas. Gracias.